Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 30 de la segunda temporada de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo da Costa, soy director de la revista Gestión Educativa y miembro fundador de la red de directivos de instituciones educativas que está allá en varios países de Iberoamérica, y les doy la bienvenida a Educación y Tecnología. Bien, en el programa de hoy tendremos como invitados a Alexander Rubio Álvarez, docente destacado, ganador finalista del Global Teacher Prize 2017, ganador del Global Education Award 2019, ganador del World Fair Play 2022, quien nos va a estar hablando sobre cómo empoderar docentes para lograr la transformación en la vida de los alumnos. Y estaremos hablando de un tema que venimos tratando habitualmente, que es la industria 4.0 y la educación, en este caso de la mano de Gabriel Marcelo Ortiz. Él es el gerente general de Pixar Argentina y nos va a estar contando sobre toda la transformación que ellos están haciendo en los equipos que se entregan para la transformación digital en las aulas en Argentina, como también de los procesos que se están utilizando para la fabricación y todo lo que tiene que ver con la robótica. Justamente por esto de que vamos a hablar sobre toda esta automatización en los procesos y lo mismo en base a lo que va a estar hablando de los software que desarrolla su empresa, es como decimos siempre, exhibimos en el escritorio aquellos productos que tienen relación con alguna pregunta que nos hicieron o con el tema que se va a tratar. Y por eso es que tenemos a los robots sociales educativos de CIMA, ya que el tema de robot va a ser parte de la charla. Y para mencionar un poco sobre cuando hablamos de los espacios creativos, de lo que tiene que ver con la robótica y el desarrollo de las capacidades y las habilidades, ya sea en robótica, inteligencia artificial, pensamiento computacional. Cuando tenemos estos tipos de espacios creativos como los Fab Lab CIMA, tenemos la posibilidad de ver manufactura digital, porque estos robots se hacen con impresora 3D. Como vemos, vamos a acercar la cámara, como vemos, la placa de atrás es la que se sincroniza con el celular que va adelante y le da vida a estos robots que pueden ser fabricados por los alumnos y empezar ahí todo este proceso de fabricación de robots, un tema muy apasionante y que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, por eso tenemos a los Fab Lab CIMA, como a los robots CIMA, perdón, como ejemplo de lo que es el armado de una fábrica de robots a través de los Fab Lab CIMA en nuestros institutos o en nuestras instituciones educativas. Él también, como siempre, hablando de robots, nos acompaña los productos de Tommy. El Tommy 7 es un asistente que también se convierte en un asistente virtual del docente y corrige exámenes, controla la asistencia de los alumnos, tiene realidad aumentada, puede escribir en la pizarra, puede mandar mensajes a los padres notificándole sobre cómo salieron en los exámenes los alumnos. Entonces, bueno, Tommy 7 se convierte también en un asistente virtual que acompaña en las clases a los alumnos, y utilizando un poco de todas estas tecnologías innovadoras que vamos a estar hablando. Y los lentes del Oculus, que bueno, hemos hablado de economía sintética, todo lo que se empieza a mencionar y hablar en este protoverso, el metaverso y lo que vendría a ser la economía 5.0. Y bueno, en la educación hoy en día, en estos espacios creativos, hablar de realidad virtual, de entornos en 3D y todo lo que tiene que ver con la capacitación inmersiva forma parte también hoy de lo que es la transformación digital en el aula. Así que por eso nos acompañan estos elementos hoy en la charla que vamos a estar dando con nuestros invitados. Y Alfredo,
hablando de todo este tipo de transformaciones, de metodologías, de pedagogía, tecnopedagogía. Estuviste en Uruguay la semana pasada y ¿de qué se estuvo hablando? Estuvimos en Uruguay, nosotros somos partner oficiales de Design for Change, que es un movimiento educativo mundial basado en pensamiento de diseño para educación, y una vez por año se hace la celebración anual en donde se juntan todos los países y cuentan. En realidad los protagonistas no somos nosotros, sino que son los estudiantes, son los chicos, quienes protagonizan el evento, lo conducen y demás. Y en Uruguay este movimiento lo lleva a cabo, lo administra el mismo gobierno del país a través de su plan, un plan exitoso y realmente caso de estudio a nivel internacional, que es el Plan Ceibal. Dentro de ese contexto, Uruguay fue sede y fue sede Malasia, en realidad se dividió en dos, y bueno, se desarrolló este evento de cierre anual en donde se contaron, los chicos mostraron todo lo que habían trabajado, utilizando pensamiento de diseño para desarrollar proyectos de impacto social, tanto comunitario, familiar, escolar también, y siempre midiendo impacto. Realmente es un movimiento educativo que sigue creciendo, que en su momento se crea en la India y Howard Gardner lo lleva a Estados Unidos, a Harvard, y hace una investigación de impacto, y eso empieza a crecer a partir de esa investigación de impacto y de los resultados positivos que tiene. Y bueno, y esto fue lo que vimos allá en Uruguay. Por eso, el miércoles de la semana que viene ya comprometimos al gerente de formación docente del Plan Ceibal para que venga y cuente un poquito acerca de cómo capacitan a los docentes en tecnología y educación en este programa de la semana que viene, ¿no? Perfecto, o sea que el programa que viene tendremos al director de capacitación de Martín CEPAL. Rebur es uno de los gerentes, es el gerente en realidad de formación docente del Plan Ceibal en Uruguay. Perfecto, bárbaro. Alexandra, te sumaste al programa. Bueno, ¿qué novedades hay con Documa? ¿Están dando capacitaciones ahora? En qué etapa están? Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto acompañarlos acá desde Colombia en este programa que ha ido tomando cada vez más fuerza y que efectivamente yo creo que es de los programas que tiene invitados más interesantes en el sector educativo en Latinoamérica. Así que bueno, un gusto para todos. Efectivamente, en este momento en Documa nos encontramos haciendo formación docente, porque como todos sabemos, se nos viene ya el 2023 y es fundamental saber cuáles son esos retos, esos desafíos y cómo armar nuestro plan de innovación en las aulas para el 2023. Y estamos en esa tarea porque creo que también nos hemos dado cuenta que a veces es, ¿sabes? Como que uno piensa, tengo que transformar la educación, tengo muy en global, son demasiados retos. Y algo que nos hemos propuesto para el año que viene, así muy fuerte desde Documa, es acompañar a los docentes, a las instituciones educativas, para que puedan hacer esa transformación paso por paso, ¿no? A través justamente, como decía Alfredo, de metodologías de diseño y diferentes metodologías que le permitan ya bajar a un plan específico estas transformaciones en las instituciones, pues a los directivos, pero también a los docentes, porque a veces da tanto miedo es por eso, ¿no? Porque es algo tan grande que no se sabe cómo iniciar, cuál es el norte. Entonces, estamos ahora, hemos estado en ese proceso. Estuvimos también esta semana en Barranquilla con la Universidad Simón Bolívar en un encuentro de docentes del CAEP, que es un centro de innovación de maestros, también generando sinergias allí. Y creo que es el objetivo ahora a final de año, ¿no? Y es organizar el plan de innovación para el 2023 y a 5 años. Así que en eso estamos en Documa y preparándonos para el congreso que es 25 y 26 de mayo en Querétaro, México. Así que los que estén interesados para inscribirse, para participar con sus empresas o como docentes o como ponentes, pues vamos a estar abriendo las inscripciones muy pronto. Esas son todas las novedades. Y la última que se me olvidaba, vamos para Argentina pronto. Así que bueno, ahí con
nuestros amigos estaremos haciendo, ya les estaremos comentando qué acciones vamos a hacer en Buenos Aires para que podamos sincronizarnos y hacer un cierre de año bien bonito de este espacio. Perfecto, seguro. Así que en breve estaremos con Alexandra acá en Argentina organizando algún acto para cierre del año del programa. Bueno, hablando de Colombia, vamos a dar paso a nuestro invitado Alexander Rubio Álvarez. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Bueno, así que Alexander, te damos la palabra para que nos cuentes cómo, sobre este último premio que recibiste. Habíamos estado mencionando en el prólogo del programa que habías tenido otras nominaciones ya como docente, y ahora yo estaba acá con la tarjetita verde de Fair Play. Mencionamos a la audiencia, digamos que bueno, acá en Argentina se estuvo en estos meses utilizando muchas herramientas del fútbol en la clase, y tenían los docentes la agendita con la roja, la amarilla, pero sobre todo la verde, que acá dice, ¿no es cierto?, que es la tarjeta que se saca para alguien que se destaca en solidaridad, respeto y educación. Es la tarjeta de Fair Play. Y bueno, Alexander ha sido ganador, y bueno, y para darte ya paso para que nos cuentes todo más allá de los premios, esto que estábamos comentando, de que vinieron docentes ganadores del premio Maestros que Inspiran, traídos por vos para intercambiar, conocer y enriquecerse de conocimientos con docentes también del país, porque bueno, justamente el tema de hoy es hablar de la importancia de empoderar al docente para transformar vidas. Nosotros siempre decimos en los programas que no son las tecnologías ni las políticas públicas lo que van a transformar la vida de los alumnos, sino los docentes inspiradores. Así que bueno, te damos la palabra para que nos cuentes sobre cómo empoderar docente y sobre estos premios que estuviste recibiendo. Perfecto, muchas gracias, Marcelo, qué bueno poder compartir con ustedes y saludarles desde Bogotá, Colombia. Gratamente estuvimos en Argentina, como bien lo rememoraba Marcelo, con un grupo de maestros y maestras destacados y destacadas de la ciudad de Bogotá, donde apoyamos un ejercicio muy bello que se llama Maestros que Inspiran. Entonces, justamente, a raíz de haber recibido algunos reconocimientos internacionales, el primero de ellos fue el que se conoce como el Premio Nobel de Educación, el Global Teacher Prize, donde fuimos finalistas a nivel mundial en el año 2017, incluso con alguna maestra destacada de Argentina en su momento, con Silvana Corso. Luego, en el año 2019, ganamos un premio que se llama el Global Education Award, que es uno de los premios de alto reconocimiento para la labor docente. Ese nos lo entregaron en Nueva Delhi, y este año tuvimos la fortuna, hace un par de meses, de viajar a Hungría, a Budapest, a recibir un premio que se llama el World Fair Play. El World Fair Play consiste en el Comité Olímpico Internacional, tiene los Juegos Olímpicos, donde a nivel deportivo los ganadores en las diferentes disciplinas son reconocidos con medalla de oro, plata y bronce, pero a su vez, cuando los deportistas genera alguna acción que tiende a ser reconocida, les voy a dar un ejemplo. Un competidor que por temas políticos le impiden competir con otro deportista de otro país que por temas políticos les impiden esto, y estos deportistas, más allá de cualquier tema de incidencia política, lo hacen en el plano deportivo, es decir, participan porque el deporte está por encima, son reconocidos con estos premios, o por tener propuestas de honestidad en la cancha, por ejemplo, que le hayan dado alguna medalla, un reconocimiento, y que él sabe que no es el que hizo la mejor acción, sino el que estaba detrás de él, entregan ese reconocimiento, o para acciones o hazañas que en este caso congregan a multitudes en temas de
buen vivir, en temas de reconocimiento, en temas socioemocionales, como el caso particular, mi caso, que es el trabajo de una propuesta que ya ha llegado a 25.000 niñas, niños y jóvenes a través del cuerpo y a 16 países. Entonces fue reconocida como una de las propuestas ganadoras en el World Fair Play, que lo da el Comité Olímpico Internacional, con una asociación que siempre, a raíz de la historia desde Pierre de Coubertin, ha premiado estas hazañas o acciones que, digamos, que en un deporte no se podrían estar catalogadas, sino en acciones de convivencia y de impacto para la vida. Ahí tuvimos la oportunidad de recibir ese premio, incluso estamos ahí con trofeo, con la publicación del World Fair Play, y fuimos invitados a esa gala en Hungría, lo cual pues nos llena de mucho orgullo, porque en Latinoamérica es importante generar este tipo de acciones, y el trabajo que ustedes están aportando desde el plano de la tecnología, la incidencia del pensamiento que hace referencia al pensamiento computacional y a otra serie de acciones de la educación para el siglo XXI, están en consonancia con el trabajo que hacemos nosotros desde el cuerpo, porque en últimas el cuerpo es la herramienta primordial que nos va a permitir generar esos procesos de creación. Entonces compartimos con mucho orgullo ese premio que recibimos en Colombia, pero que es para toda Latinoamérica y bueno, para todas nuestras latitudes, donde son reconocidas desde buenas prácticas, desde el juego limpio y desde la socioemocionalidad y la convivencia. Y aquí estamos listos para también compartirles otra de las tantas experiencias que hemos desarrollado, que ha sido el apoyo a maestros y maestras destacados en su labor, con temas de STEAM, temas de tecnología, con temas de generar prácticas en educación rural, con temas de robótica, con temas de cuerpo, con temas de medio ambiente. Y al reconocer esas prácticas, pues lo que logramos es que estén visibilizadas, es decir, reconocemos a los maestros, los ponemos en evidencia, mostramos lo que se está realizando y empiezan ellos a ser reconocidos a nivel nacional, que fueron los que llevamos a Argentina, pero también a nivel internacional. Entonces, muchos de nuestros maestros ya han sido reconocidos en otras, en Iberoamérica, en otras instancias, desde el trabajo pedagógico con la comunidad, donde puede uno decir que hay como 3 elementos fundamentales que han generado una buena práctica pedagógica, que incluso la que llevo yo desde el cuerpo ha tenido esos 3 elementos en consonancia. El primero, tener pensamiento divergente, que es clave. Y el segundo elemento fundamental es generar unas acciones de reconocimiento. Están demostradas por las investigaciones que tenemos, incluso a nivel mundial, que cuando los maestros se destacan, se reconocen y se les da un estatus social, la práctica pedagógica empieza a transformarse. Y el número 3, que ha sido fundamental, es generar todo ese prototipado. Nosotros en la pedagogía llamamos al prototipado generar conocimiento simbólico y generar incluso lo que se denominan publicaciones. Entonces, llevar el conocimiento del aula, el conocimiento de la práctica pedagógica, a que sea publicada, a que sea escrita, a que genere proyectos, a que generen socialización en revistas, pueden ser indexadas a nivel de libros también, o a nivel de los prototipados, que eso lo desarrollamos en unas propuestas muy bellas que aquí se denominaron desde hace muchos años el tema de las incitar, y que nosotros después en nuestro paso por el instituto lo denominamos Profes en Acción, y es posicionar a los maestros y maestras para que desde la labor que hacen, por ejemplo, si es desde la seguridad, desde la robótica, si es desde el cuerpo, si es desde la tecnología, si es desde la segunda lengua, puedan dar a conocer lo que están haciendo y generarles una vitrina, lo que llamamos una vitrina pedagógica, y un tejido en red, es decir, que puedan comunicarse y compartir su socialización y experiencia con maestros de Perú, con maestros de Argentina, con maestros de diferentes latitudes, porque encontramos que hay problemáticas comunes. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que una de las problemáticas grandes que tenemos aquí es la conectividad, es que se le caiga a uno la señal, ahí ya se dan cuenta que hay un problema. Entonces, ese problema no es solamente aquí, sucede, por ejemplo, ayer con maestros de Perú, tuve una reunión con temas de innovación y haciendo una propuesta en el FONDEP de Perú, y allá hay un problema de conectividad.
y cuando uno lo mira en ciertas zonas de Centro y Suramérica, es latente. Hay otros problemas, son la cantidad de estudiantes. Otro problema particular, por ejemplo, es la accesibilidad a los procesos educativos. Otro problema que puede existir son las situaciones de violencia, situaciones de temas de socioemocionalidad que casi están latentes en Centro, Suramérica, no, incluso en Norteamérica. Ya hemos visto problemas de violencia en escuelas. En Centroamérica, en Suramérica, las hemos vivido y son problemas comunes que cuando uno construye desde las redes, se da cuenta que hay unas soluciones que se pueden generar. Por ejemplo, el tema de nosotros desde el trabajo del cuerpo ha sido aplicado en 16 países. Lo hemos podido replicar en México, lo hemos podido replicar en Chile, lo hemos podido replicar en países, incluso cuando hemos estado invitados a Yerevan, Armenia, Europa Occidental, o en Brasil, o en sitios como la misma en New Delhi, Bangalore, en India, donde empiezan a hablar con los maestros y a tejer red, y hay problemáticas comunes, pero que ya como hemos sido maestros divergentes, encontramos soluciones a esas problemáticas, que es, creo, lo que nos está uniendo el día de hoy. Educación para el siglo XXI, encontrar que así como hay un lenguaje global, así como el lenguaje del metaverso y el lenguaje que Michel Serres, el filósofo, denominaba en Pulgarcita, es el lenguaje común que es universal y que no ha podido ser superado desde la hoja porque la misma máquina, el mismo computador o el mismo celular tiene la conformación de la hoja y la escritura va de izquierda a derecha. Entonces, esos elementos son comunes para todos los maestros y maestras y esas problemáticas que podemos encontrar, les hemos hallado soluciones replicables que desde las tres fuentes de la investigación, la objetividad, la validez y la confiabilidad, no lo permiten. Y eso es importantísimo. Y otro elemento para dejar allí, que es lo que genera la educación para el siglo XXI, es las tres acciones de la competencia comunicativa. Generar capacidad de interpretar, generar capacidad de argumentar y generar la capacidad de proponer. Interpretar, argumentar y proponer. Nosotros lo hacemos desde el cuerpo. Interpretamos también las acciones que hay de los símbolos y de la violencia, los transformamos desde el argumento en herramientas técnicas que transforman y hacemos una propuesta pedagógica que tiene incidencia no solo en una escuela, sino en muchas escuelas a nivel de nuestra ciudad, de nuestro país e incluso a nivel mundial. Y bueno, entonces, maravilloso poder compartirles. Estoy atento también aquí a todo lo que podamos hacer desde estos nuevos escenarios en los que vamos compartiendo ya a nivel de la docencia, a nivel de haber sido director del Instituto de Investigación y ahora también en los caminos que nos va marcando el derrotero de poder aportar con ideas en la educación de nuestro país y también generar lazos fuertes con Argentina, porque hemos encontrado que hay puntos en común y unas sinergias enormes que nos van a permitir construir unos cambios fundamentales dentro de los procesos educativos. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Igual aquí estoy atento. Mis redes soy Alex Rubio 1373 por Instagram, Alex Rubio 1373, y muy atento aquí con el equipo de Marcelo y el agradecimiento a cada uno y cada uno de ustedes por compartir e invitarme a este espacio el día de hoy. Muchas gracias. Bárbaro, Alexander. Igual, antes de pasar al próximo invitado, no sé, Alfredo, si le querés hacer alguna pregunta. Sí, vos sabés que escuchándote, Alexander, obviamente, como habrás escuchado al principio, yo también estoy trabajando en redes, en este caso de directores de escuelas. La pregunta obligada es cómo socializan estos proyectos, cómo se unen solamente a través de medios digitales o tienen reuniones presenciales y demás. Bueno, buenísima pregunta. ¿Cómo generar los procesos de socialización? Hemos encontrado algo así como 3 rutas. La primera ruta es que la acción escritural es fundamental, es decir, cuando tú escribes lo que estás desarrollando, tu proyecto, tienes un insumo, entonces este pasa a través de artículos, publicaciones, blogs y demás elementos. Un segundo que es fundamental es el trabajo en grupos, entonces los hemos agrupado en 13 líneas. Entonces, por ejemplo, los de línea de cuerpo, los de línea de STEM, los de línea de educación rural
ellos tienen como unos pequeños nodos de 10 o 15 maestros destacados donde comparten sus experiencias. Y la número 3, que es muy importante, es generar espacios como los foros, congresos o eventos académicos nacionales e internacionales donde pueden socializarse sus experiencias. Esto lo hacemos, por ejemplo, con comunidades universitarias donde la experiencia del profesor, voy a poner un ejemplo, el profesor de educación ambiental o educación rural puede ir le abrimos el espacio, se genera el contacto con las universidades que tienen programas formativos en ciencias de la educación, o en biología, o en zootecnia, o en agronomía, y escuchan esas problemáticas con las soluciones que proponen los maestros, y eso se convierte en un espacio enorme donde ellos interlocutan, no solo a nivel nacional, sino internacional, y ya se construyen grupos enormes que incluso empiezan a trabajar solos. No, lo que hace es generar como la sinapsis, la ruta sináptica, que ya empieza con el estallido de conocimiento. Ya a los 6 meses tú ves que han organizado propio congreso, que están organizados para hacer publicaciones, que están organizados para hacer encuentros, que tienen anualmente 2 o 3 encuentros donde muestran sus propuestas, y eso teje maravillosamente. Y la red, también fundamental, generan autogestión para conseguir recursos, pero claro, también hay unos espacios que logramos liderar aquí y crear en Bogotá, donde hay un pequeño recurso que les ayuda a suplir, por ejemplo, si van a hacer un congreso y tienen que invitar un ponente internacional, que puedan costearlo con los pasajes, con los tickets, o que se les prestan las plataformas para que hagan ese tipo de encuentros. Entonces son muchas formas. Ustedes también tienen unos procesos muy interesantes que ahí podemos ir tomando ideas para compartir y hacer diálogos en común para generar esas sinergias, que sería la palabra clave allí para la socialización en redes. Sin lugar a dudas, lo que decís es muy interesante, coincido con lo que decís, esa sinergia y ese diálogo permanente se tiene que dar, y bueno, contá también con la revista Gestión Educativa como una manera de difundir, de divulgar lo que ustedes están haciendo. Perfecto, maravilloso. Bien. Bueno. Ahí tenemos espacios para compartir a través de las publicaciones, por supuesto. Bien, bueno, entonces vamos a dar igual la hora sobre el final, vamos a volver a hacer un resumen y volver a hablar con Alexander, pero vamos a dar paso a nuestro segundo invitado. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Gabriel Marcelo Ortiz, gerente general de Pixar, una empresa argentina que fabrica equipos y desarrolla soluciones de software, no solo para cubrir las necesidades del país, sino que cubrir internacionalmente a través de requerimientos y licitaciones internacionales. Quien está en un proceso bastante interesante en cuanto a la transformación digital de su espacio de la fábrica, con la incorporación de robots y toda la última tecnología para el armado de los equipos que hoy se utilizan en como decíamos, los distintos programas que hay tanto en las provincias como a nivel país o en otros países. Así que bueno, le damos la palabra a él para que nos cuente sobre la industria 4.0 y la educación. Bienvenido, Gabriel. Hola Marcelo, hola, ¿cómo están todos? Te agradezco, Marcelo, a vos y a tu equipo esta oportunidad de poder hablar y contarles un poquitito qué es lo que hacemos. Bueno, en Pixar siempre trabajó en la parte educativa, en equipos educativos, desde hace más de 15 años, ¿no?, que empezamos con esto. Como bien decís, lo que nosotros buscamos es no solamente trabajar y diseñar equipos educativos, sino que nuestra fábrica lo que busca es emisión cero. Primordialmente, nosotros alimentamos toda la fábrica con paneles solares, 240 kilowatts de paneles solares, que
nos permiten fabricar todas las computadoras, desde la placa base hasta las líneas que fabrican los motherboards, pero toda la fábrica en sí está robotizada. Hoy la controlan 10 ingenieros desde un tablero de control, y después todo lo demás son 36 robots que colocan los tornillos, ensamblan, tienen inspección óptica con cámaras de RealSense de Intel. Cada una de las piezas y las partes llega desde el depósito, desde AGB. Todo está controlado, digamos, cada proceso de producción se carga en un tablero, y todo eso empieza a funcionar desde la logística interna, que lo mueven los forklift, que están guiados por láser, hasta que llegan a las líneas de producción, y los robots los empiezan a tomar, lo colocan dentro de la línea de producción, los robots atornilladores atornillan, los que tienen que colocar los flex los colocan, y van pasando por diferentes módulos donde hay diferentes robots que van continuando con la operación, para llegar al proceso de, digamos, de testeo, que tampoco lo hacen personas como se hacía antes, que es tocando las teclas o escuchando el sonido, sino que también son robots que lo que hacen son como ruedas que van sobre el teclado y cámaras que ven cómo se van pintando las teclas que se presionan. Además de todo eso, hay cámaras que ven si no hay píxeles muertos en la pantalla, si la placa Wi-Fi está dando la potencia suficiente para el equipo que fue diseñado, el volumen, el micrófono, la cámara, todo se va completando, pero todo automáticamente, no hay personas en esos procesos. Hay ingenieros nada más que lo que hacen es, si la línea de producción se para, una cámara RealSense detecta dónde está parada la línea de producción y se acerca para ver cuál es el problema, ¿no? Si, no sé, un atornillador, la punta está rota o hay un tornillo que en la tolva quedó trabado, pero después no hay ninguna persona prácticamente colocando piezas en las computadoras. Todo eso pasa a través de un proceso de AOI, que es un proceso de inspección óptica, y después pasa a la parte de packaging, donde hay 9 robots que lo que hacen es envasar cada uno de los equipos en la caja, colocar la fuente, colocar el cable, colocar el manual, cerrar la caja, pasa por un termocontraíble, eso va a una línea posterior donde la máquina pasa como en un ascensor, se eleva 3 metros de altura y va directamente hasta el depósito, donde hay otro ascensor que la descarga, un brazo robot que la zapila, y después directamente el forklift que lo lleva a colocar en cada una de los pallets que corresponden para el envío. Todo eso hay un sistema WMS que lo pueden monitorear directamente de la logística en los televisores, y ahí vemos en un tablero de control la cantidad de equipos que estamos sacando, las fallas que están teniendo, para hablar con el proveedor de medidas correctivas. Por ejemplo, detecta que hay un 10% de cámaras que no funcionan y lo avisa. Bueno, esa es la parte de ensamble que tenemos, ¿no? Después hay una parte de el diseño del motherboard, donde tenemos, bueno, 2 líneas de producción, Panasonic, con horno Heller, donde directamente hacemos toda la placa, el diseño de la placa, el montaje de los circuitos, todo completo. Y en la parte de diseño de software, lo que hacemos es la programación del BIOS o de la UEFI, para que todos los programas educativos, si nosotros decidimos que sean residentes, el alumno no los pueda borrar. O sea, por más que formatee la máquina, los programas siempre están. Y los sistemas de seguridad, de antirrobo y de geoposicionamiento, o sistemas contra supresión de identidad, que están dentro de la computadora electrónicamente, colocado dentro de la UEFI, para que no se puedan remover. Más o menos en una síntesis de lo que hacemos, ¿no? Después el delivery y todo lo demás se maneja prácticamente todo automático, porque recibe la orden de pedido del sistema WMS, manda la línea de producción, hasta que sale de la línea de producción, se carga en el camión y se entrega. O sea, es un ejemplo bien práctico de lo que venimos hablando acá siempre. Decimos, ¿no es cierto?,
la problemática de que la educación, digamos, se debe ayornar a la realidad para lo que se debe enfrentar con sus capacidades básicas y sus competencias básicas que desarrollen los alumnos, ¿no? A vos, todos estos procesos que mencionabas, prácticamente no hay intervención de la mano humana, del recurso humano, salvo aquel con alta capacitación, digamos, como los ingenieros que van a controlar distintas partes del proceso en la que están las máquinas. En base a esto, digamos, vos que estás metido en el corazón y estás nutriendo a todo este proceso de transformación y cambio de la educación en Argentina y en América Latina, ¿qué le dirías a los docentes de cuál es el camino a seguir para que estos alumnos que hoy se están formando salgan con estas competencias básicas que demanda el mercado? Bueno, a ver, hay una discusión que tuvimos nosotros hace mucho tiempo que era, bueno, nosotros ponemos una fábrica de computadoras para generar puestos de trabajo. Y la realidad es que yo no estaba muy de acuerdo, porque nosotros los puestos de trabajo que generamos es para que la gente que ha estudiado no se vaya del país buscando nuevos rumbros, ¿no? Creo que todo me lo expresó un técnico mío cuando un día me dijo, yo pensé que para ver toda esta maquinaria yo me iba a tener que ir del país. Eso me demostró que íbamos por el camino correcto. Ahora bien, nosotros normalmente recibimos, creo que mañana tenemos una visita de 60 alumnos de escuelas que vienen a visitar la fábrica, y durante el mes normalmente recibimos unos 200 alumnos que vienen de visita a la fábrica, que vienen, tienen como una especie de desayuno, ven todas las líneas de producción, ven cómo se sueldan, cómo sueldan los equipos robotizados. Los docentes están, la municipalidad nos acompaña muchísimo en ese proyecto de que las escuelas vean cómo se fabrican las computadoras. Ahora están viniendo los últimos años, ¿no? Pero la realidad es que nosotros intervenimos mucho con las escuelas. Creemos que los docentes tienen que hacer que los chicos tengan mayor cantidad de horas con el tema de desarrollo de robótica. El robot viene como algo colaborativo que se va a terminar usando en todas las disciplinas. Y de alguna manera tenemos que lograr entender que sí o sí es necesario enseñarlo en la escuela, ¿no? O sea, te sorprendería ver que programar un robot no es algo quizás tan complicado, pero cuando vos lo querés ajustar con un PLC y un tablero de control, necesitas mucha gente capacitada. Con lo cual, el mundo que viene es muy distinto, ¿no? Hoy nosotros estamos hablando de normas ISO, de interconectividad y de comunicación de los sistemas robóticos, de interconectividad con otras fábricas, de interoperabilidad. O sea, Argentina está muy retrasada, o Latinoamérica está muy retrasada en el tema de la parte de las leyes nuevas que se tienen que generar para los robots. Por ejemplo, en todo el mundo, un robot en una fábrica está enumerado y tiene que estar registrado el nombre de una persona, porque los robots, digamos, pagan impuestos para volver a desarrollar gente que ya no ocupa ese trabajo y que hay que reconvertirlo, ¿no? Entonces, pero en Argentina eso todavía no sucede, como tampoco hay un protocolo para decir ese robot que está caminando por la calle para entregar un pedido, ¿quién es el dueño? ¿No? Y esos robots en mi fábrica tienen, como les dije, cámaras de RealSense que tienen reconocimiento óptico. Por ejemplo, hoy el guardia nocturno que está dando vuelta en la fábrica es un robot que debe medir 1,20 metros de alto, con cámaras de video, que se mueve constantemente dentro de la fábrica y va mirando si no hay temperatura, si no hay un foco de incendio, si hay ruido, y eso activa las cámaras y avisa a la guardia. Entonces, digamos, todo se está transformando en lo que pensábamos que era imposible, ya se está transformando en posible, y es muy simple implementarlo, ¿no?
Bien, o sea, pero el secreto, digamos, en esto es fundamental, pues, digamos, dentro de los invitados que tenemos habitualmente, como por ejemplo el programa pasado estuvieron Carlos Palotti, Gustavo Segni de Rafaela, integrantes de polos y clúster del país, de TI, y Carlos Palotti, que es una persona con una trayectoria impresionante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software y la industria del conocimiento en Argentina. Pero hay algo que es fundamental, ¿no? Esto que hablabas vos con la visita de los chicos, el generar, digamos, que esos alumnos vean un horizonte posible, o este técnico tuyo que no imaginaba llegar a trabajar en un lugar así en la Argentina. Entonces, la importancia, ¿no?, de formar en estos talentos digitales y en formar en este tipo de, digamos, de nuevos requerimientos que tiene la industria. Esencialmente, en Pixar es una empresa desarrolladora de software, más allá de que ahora, digamos, hablábamos de todo este tema de hardware, de líneas de montaje y demás, pero bueno, la tradición viene desde el Linux, que también fue una distribución de Linux que se internacionalizó en toda Latinoamérica como Linux de Pixar, ¿no? Rexar era. Sí, Rexar. Rexar. Sí, claro, bueno, a ver, Pixar viene de una traducción de software y eso fue lo que nos ayudó a cambiar, digamos, la cabeza, ¿no? Porque nosotros veníamos con tableros de control. Por ejemplo, una computadora educativa para nosotros no es una computadora como la ponen en un pliego que dicen, bueno, quiero un Celeron 4120 con 3 USB. Para nosotros, una computadora tiene un uso específico, con lo cual, dentro del firmware, hay que colocar determinadas cosas que necesitan los alumnos. Es un producto una computadora, no es darles una computadora y que naveguen por YouTube. Nosotros normalmente estamos muy en desacuerdo con eso. Una computadora tiene que tener herramientas educativas, tiene que tener potencial, tiene que, al prenderse, tiene que tener, digamos, un contenido. Entonces, normalmente cuando yo a veces hago deals en diferentes países, en México, ¿y cómo hacemos el contenido? Entonces me traen una cantidad de software escrito en Java que lo ponen adentro de la computadora como si fuera una especie de libro. Y la realidad es que está faltando todo eso, usar la interoperabilidad. O sea, vos tenés un teléfono hoy y lo podés usar para miles de cosas. Bueno, la computadora educativa no es solamente para leer un PDF o ver un muñequito moviéndose en la pantalla, es mucho más que eso. Entonces, lo que nosotros buscamos es que en la mano del proyecto educativo llegue una computadora que tenga, por ejemplo, NFC para firmas digitales, para poder rendir exámenes digitalmente. Entonces, tuvimos que hacer para una provincia, por ejemplo San Luis, equipos que tuvieran la capacidad de tener NFC, de recarga de una tarjeta de colectivo, de hacer monederos electrónicos para que el chico no tuviera que llevar dinero, y un tema de bullying, el padre lo podía cargar y ver en qué gastaba la plata con la tarjeta su hijo. O sea, hemos hecho muchísimas adaptaciones que no solamente son educativas, porque también le vendemos a las Fuerzas Armadas con sistemas de control y de gestión de dispositivos. Y todo lo que estamos haciendo es como que nosotros buscamos que el dispositivo de alguna manera cumpla todas las funciones esperadas dentro del Ministerio de Educación, y todo sea reflejado en un tablero de control donde vos podés ver en un mapa dinámico cuántas computadoras tenés instaladas, cuál es el nivel de carga de las baterías, cuál es el ciclo de vida que tienen, de cuántas veces se enchufó. O sea, vos podés, digamos, de alguna manera lograr que esas computadoras se comuniquen entre ellas, pero que no se comuniquen con gente de afuera. Y bueno, es todo electrónica, ¿no? O sea, no es un tema de software, no es un tema de software, digamos, de sistema operativo. La definición de un sistema operativo es lo que administra los recursos de hardware. Nosotros vamos mucho más abajo de eso, que es cuando la máquina arranca, la UEFI, que tiene que estar programada para poder detectar los componentes de la computadora y generar acciones. Bien, Alfredo, ¿qué le querrías preguntar a Gabriel? No, sí, por un lado veo todo el gran potencial
que va generando. Por otro lado, me queda siempre la preocupación no solo como país, sino, como bien dice Gabriel, con el tema de como región, que estamos atrasados y demás. Nosotros capacitamos, formamos, educamos un montón de chicos y ¿cuántos de esos chicos van a tener posibilidad de ingresar, no digo a la fábrica de Gabriel, sino a las que haya disponibles en ese momento? ¿Cuántos de esos? ¿Y cuántos van a quedar marginados del sistema con tanta robotización? Yo soy fanático de la robótica y capacitamos en mi escuela en robótica, pero digo, ¿cuántos quedarán después de todas las implementaciones y las innovaciones que van a venir, a pesar de que estamos formando, que no van a poder acceder a puestos de trabajo? Me hace ruido eso, no digo de ensamble, Gabriel, sino puestos cualificados, ¿no? A eso me refiero. Alejandro... Me hace ruido, digo, no es una pregunta. No. A ver, pero yo te voy a contar cuál es la visión mía. Sí. Cuando yo estudiaba en la secundaria, estudié algo que se llamaba taquigrafía y estenografía. Sí, señor. Y la realidad es que todos los taquígrafos que estaban en el Congreso y que hacíamos con liñitas TD, PBS, ATJG, bueno, para tomar rápidamente un discurso, apareció la grabadora y la realidad es que se terminó. Los autos eléctricos, en muchos países, están haciendo que los ingenieros mecánicos pierdan el trabajo, porque ya no necesito el que haga el turbo, ni necesito el que haga un motor 8 cilindros, necesito el que me haga el auto eléctrico. Entonces necesito especialistas de baterías de litio, especialistas de controladores de carga, ingenieros electrónicos. Yo creo que se están generando un montón de trabajos nuevos y hay que ayornarse en el tema educativo, porque hoy nos basamos mucho más en la electrónica, nos basamos mucho más en la informática, en la programación, y por el otro lado en la automatización. O sea, todo lo que es automatización y robótica, que es otra especialización totalmente diferente a un ingeniero electrónico. O sea, es otro tema, ¿entendés? O sea, otras regulaciones, otra forma. Con lo cual, la pregunta que yo me haría es, ¿nosotros estamos capacitados para poder entender que viene un mundo nuevo y que en ese mundo nuevo tenemos que transmitir otros conocimientos para que los chicos estén preparados? Porque lo que van a venir es un montón de oportunidades, como les estás teniendo ahora con el tema de la informática. Bueno, ahora van a venir un montón de oportunidades porque las fábricas, para poder exportar, necesitan, de alguna manera, no es el pez grande que se come, sino que el chico que es más rápido se come al grande. Y eso genera que las fábricas van a tener que salir a generar esa tecnología y a comprometerse en este nuevo mundo. Y eso va a tener que ser rápido. Y va a haber y se va a necesitar mucha gente para hacer eso. ¿Sabes por qué te digo la preocupación esta? Porque vos sabés que la educación, en el mundo educativo cuesta la implementación de cambios, no importa cuál, digamos. Los cambios son muy lentos. Entonces, escuchándote, digo, bueno, se abre una oportunidad y un problema de cómo resolver esa oportunidad de manera más dinámica, de manera más ágil, siendo más rápidos, como decías vos, más... Hoy hay todo un replanteo, o tendría que existir mayormente un replanteo en el ámbito educativo en cuanto a la rapidez, a la agilidad, a la manera rápida de responder a las demandas o a los cambios que estamos teniendo en el contexto. Un poco es eso, como reflexión. Yo no quiero... Alexander, ¿cómo ves el tema y cómo se vive en este tipo de transformaciones ahí en Colombia? Aquí en Colombia, justamente el año anterior estuvimos haciendo una estadística y más o menos se van a requerir 20.000 profesionales en estas nuevas profesiones. Es decir, nosotros nos acostumbramos a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, pero ahora hay 20.000 posibilidades de trabajo en carreras que nosotros no nos imaginábamos que fueran a existir, ¿no? El creador de lo que se llama ciberseguridad, el community network, bueno, otras tantas. Pero yo tengo una pregunta que estaba, cuando pienso en educación,
a nosotros nos formaron con unas habilidades que fueron muy estáticas, es decir, de pronto poca adaptabilidad. Pero quería preguntarte, ¿cuáles serían las 3 habilidades que necesitaríamos formar en los niños, en las niñas y en los jóvenes, que son quienes directamente, y estamos hablando en un plano de menos de 10 años, van a estar en el campo laboral con estas nuevas tendencias? Entonces, ¿cuáles serían esas 3 habilidades que los maestros y maestras que nos están escuchando en este momento, aprovecho para saludarlos ahí con los comentarios que están haciendo en el chat, a la profe Aura, a la profe Yolanda y otras tantas personas que nos están conectando? ¿Cuáles serían esas 3 habilidades en las que tenemos que empezar a trabajar con nuestras comunidades escolares para que estén en articulación y consonancia con estas nuevas tendencias? 3, si puedes en 3 palabritas, decir como estabilidad, sería clave, y nos vamos a llevar ahí como un buen feedback para lo que hacemos en educación aquí en Colombia, por lo menos. Bueno, a ver, yo voy a tratar de dividir solamente la parte de la fábrica, porque habilidades, la primera, la parte es de programación, y en la programación divido la programación en bajo nivel, o sea, la programación de circuitos integrados, ¿no? Y la programación de lo que conocemos nosotros como programar una computadora. Esas son habilidades básicas, pero después hay también, la realidad es que hay mucha matemática, mucha lógica y metodología, o sea, leyes de De Morgan, tautologías, todo eso que se necesitan entender, porque la lógica y la estructura de la programación no es solamente aprender programar un lenguaje de computadora, sino también metodología y lógica, o sea, no sé, si P entonces Q y Q entonces P, entonces P o Q entonces P, y todo eso nos hace tener un pensamiento lógico de cómo mover ese brazo de robot o cómo armar una línea de producción, o sea, todo es lógica y metodología. Con lo cual esa parte también me parece que es algo muy importante. Y también una de las cosas que nosotros vemos con el tema de la parte de inspección y de óptica, todo lo que es geometría y geometría vectorizada, eso también es importante. Obviamente no es para los chicos de la primaria, pero sí tiene que estar incorporado dentro de las carreras, así como química o como matemática, principios de vectorización y de metodología y de lógica y de programación. Eso es lo que creo que deberíamos tener un poco dentro de las carreras. O sea, yo te diría, Alexander, en base a lo que hablabas al principio de lo que hacen ustedes, o sea, o lo que haces vos en particular, con trabajar sobre el cuerpo y trabajar sobre uno mismo, ¿no? Esto que decimos de ser más STEM. Acá a veces hemos invitado a Pablo Aristizábal, que es un creador de contenidos, un pensador, un educador, y él nos decía algo fundamental, ¿no? Que a mí me quedó particularmente, que digamos, podemos hacer todo lo que quedamos en la parte de robótica, o sea, hacer los makerspace, esto que yo decía, estos espacios creativos, pero que los alumnos, digamos, lo primero que tenemos que lograr, que crean en sí mismos, que se empoderen ellos, ¿no? Que tengan autoestima, que tengan su propio conocimiento de sí mismo y su propia confianza en sí mismo. Porque esencialmente, decía nosotros que si no creen en ellos, es muy difícil que logren imaginar algo, porque van a pensar que eso que están pensando está mal, Entonces, trabajar mucho en el ser para potenciarlos y que tengan confianza en ellos mismos, ¿no? Que un poco lo que vos nos decías en relación a esta formación docente y de alumnos, de estos 25.000 alumnos que hablabas. Perfecto, muchas gracias. Y es decir, las 3 habilidades que nos propones y la esencial que no se puede perder, que es la socioemocional, el conectarse consigo mismo, porque si tenemos personas que creen en sí mismos, son capaces de proponer herramientas nuevas y pues más allá de todo el tema tecnológico que va a estar presente, la esencia humana desde la creatividad, desde el empoderamiento, desde la otredad, desde la empatía, desde generar procesos que rompan las estructuras tradicionales, pero conservando la esencia del ser, son fundamentales. Muchas gracias. Por ahí había una pregunta en el chat que
para los niños en educación preescolar, pero creo que ya diste la respuesta, es claro, manejarles algo del proceso, allí empiezan las habilidades de tener muchas exploraciones y capacidad de adaptabilidad. Creo que ese es el secreto, ¿no? La modificabilidad cognitiva que propone Feuerstein es fundamental, que estemos como unas esponjitas creando sinapsis para adaptarnos y proponer muchas cosas. Gracias por las respuestas. Bien, bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a ir a las reflexiones finales. O sea, recordamos a la audiencia que el programa de Educación y Tecnología se ve por el canal 524 de Flow TV, que es Somos Rafaela, los sábados 13:30 y los domingos 12:30. También sale por el canal Documa de Colombia, por TIC TV de Paraguay, por el grupo de Paola Rodríguez, clases virtuales de Paola Rodríguez de Paraguay, con más de 10.000 integrantes del grupo. También sale por todos los canales de gestión educativa y la red de directores de instituciones educativas. Y aparte van a poder encontrar en educacionytecnología.com.ar los programas del ciclo 2021 y del ciclo 2022. Bueno, y vamos a las reflexiones finales, Alfredo. Mira, escuchando a Gabriel contando de manera bien práctica cómo funciona una fábrica, cómo se trabaja a través de los procesos, que es muy interesante escucharte, yo agregaría para cerrar, una habilidad que creo que tenemos que, como docentes, trabajar en nuestros alumnos, y es la adaptabilidad. El contexto cambia de manera permanente, entonces tenemos que lograr ser buenos adaptándonos al contexto. Creo que la adaptabilidad es una buena habilidad a trabajar en nuestras clases. Perfecto. Alexander, tu reflexión final. La reflexión final está en retomar todo lo que nos aporta el cuerpo, que es la capacidad de ser resilientes, de ser empáticos, de lo socioemocional, pero con 3 líneas importantes: modificabilidad cognitiva, construcción de nuevos procesos y rutas sinápticas, y una tercera que es creatividad e innovación. Esas serían. Muchas gracias. Bárbaro. Gabriel, tu reflexión final. Bueno, antes que nada, mencionaste una persona que es muy amiga mía, que es Pablo Aristizábal, y muchas veces hemos tenido estas charlas de... Yo creo que la palabra ingeniero viene de ingenio, y lo que tenemos que lograr es despertar ese ingenio que tienen los chicos con el juego, para que el día de mañana lo apliquen, porque yo tengo 60 años y todos los días que llego a la fábrica, para mí cada cosa que veo es algo que me sorprende y es un juego, ¿entendés? Y no hay que perder nunca esa habilidad de jugar con la ingeniería y con las cosas nuevas y con la electrónica, y no hay que tener miedo de diseñar. Creo que eso es lo más importante, o por lo menos lo que yo veo de todo este proceso, que somos grandes y seguimos jugando, ¿no? Y todos los días aprendemos algo nuevo. Bárbaro, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alexander, Gabriel, por habernos dedicado este tiempo para compartir con la comunidad de docentes que nos sigue. Y bueno, este material que va a quedar en las redes, más allá del canal de televisión, va a quedar en las redes para que se pueda compartir y difundir estas reflexiones y estos pensamientos. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.